Saludos, espero que te encuentres bien. La semana pasada hablamos de varios crímenes perpetrados contra miembros de la comunidad china en Puerto Rico. La mayoría de ellos dueños de restaurantes chinos o empleados de estos establecimientos. La mayoría son casos sin esclarecer. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con el profesor José Lee Borges, quien es experto en esta materia y es autor de los libros Los chinos en Puerto Rico y Chinos PR. En este episodio le hice varias preguntas que me enviaron a través de Patreon y otras que personalmente yo tenía sobre la vida de los chinos en Puerto Rico. Saludos, José Lee. Bienvenido a Crime Pod Puerto Rico. Para mí es un placer tenerte aquí conmigo en este espacio. Agradecido de que hayas aceptado la invitación y espero que podamos tener una interesante conversación sobre este tema. Saludos, buenas noches, Armando. Un placer para mí. La pasada semana en CrimePod estuvimos hablando del caso, o el tema fue los chinos en Puerto Rico. Yo utilicé su libro para traer unos casos de crímenes violentos que han ocurrido en Puerto Rico, mayormente en el siglo XXI, pero algunos antes del siglo XXI, ¿verdad? En los años 80, 90, donde vemos un patrón de asaltos, robos, escalamientos contra comerciantes chinos, a sus negocios, a sus casas. Y en el libro se explica cómo son los modus operandi, que son bastante similares, cómo se investigan los casos y cómo en su mayoría todos quedan sin esclarecer. Y hubo mucho interés de parte de mis Patreon y de personas que escuchan el podcast en saber un poquito más del tema. Yo había escuchado las dos entrevistas que usted hizo en plan de contingencia sobre este tema y me llamaba mucho la atención también, por eso quise hacer el episodio. Además de que Warionex Padilla de Plan de Contingencia pues me dio información y me sugirió que hablara de este tema y así lo hice. Y pues quería hacerle unas preguntas, algunas de ellas me las enviaron algunos Patreons, otras son preguntas que yo tengo y otras personas que también me escribieron para que conozcamos un poquito más de este tema. La primera pregunta que yo le quería hacer es: ¿cuándo llegaron los primeros chinos a Puerto Rico y cuál fue la razón de su llegada a la isla? Pues los primeros chinos que llegan a Puerto Rico llegan durante el siglo XIX. En otras palabras, los chinos llevan en Puerto Rico 3 siglos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Los primeros que llegan a la isla, curiosamente, llegan como confinados. Llegan como confinados desde Cuba y llegan a trabajar en la construcción de la carretera central. Durante el siglo XIX, específicamente 1840, 1850, cuando comienzan los movimientos para abolir la esclavitud, países como Inglaterra, Portugal, comienzan a buscar una mano de obra sustituta para sustituir a los esclavos africanos, porque ya se comenzaba a abolir la esclavitud, inclusive ya se había abolido en muchos países de Europa. Y claro, en muchos países de América todavía no se había puesto fin, pero entonces se buscaba una mano de obra sustituta y ahí comienzan a contratar a muchos campesinos de China. No solamente de China, también de la India, pero la mayoría pues, eran campesinos de China que vivían en zonas rurales muy pobres. Entonces estos países, principalmente Inglaterra y también los portugueses, comienzan a ofrecerles contratos a estos campesinos para que vinieran a América a trabajar. Estos contratos pues les prometían muchísimas cosas a estos trabajadores, dinero, ropa, comida, pero cuando llegaban a América, a distintas partes como Cuba, Perú, Jamaica, Estados Unidos, en fin, llegaron a muchas partes de América, estos contratos no necesariamente se cumplían y se les violaban sus acuerdos. Y estos chinos pues muchas veces pues acudían a los tribunales en el país donde estuvieran, pero los tribunales pues se hacían de la vista larga. Y en el caso, por ejemplo, de muchos chinos que llegan a Cuba, que es el caso particularmente que vincula a Puerto Rico, ellos llegan a Cuba por estos contratos que hayan firmado a trabajar en la hacienda azucarera en Cuba y trabajan prácticamente junto con los esclavos africanos, con los que quedaban para esa época, porque estamos hablando de 1850, 1860. Wow. Y entonces muchas veces se les violaban sus acuerdos a estos chinos
no le cumplían lo prometido, a veces no le pagaban, a veces no le daban ropa. Ellos acuden a la justicia, no le hacen caso, lo ignoran, y muchos de ellos terminan tomando la venganza en sus manos, cometiendo crímenes en las mismas haciendas azucareras, matando al mayoral, matando al contramayoral, matando a los capataces. Yo vi expedientes en donde los chinos terminaban matando a los esclavos africanos porque también abusaban de ellos por llevar más tiempo en la hacienda, pues abusaban de los chinos, y terminan muchos de estos chinos tomando la justicia en sus manos y son acusados de homicidio, terminan presos, y a muchos de esos presos de Cuba lo envían a Puerto Rico a trabajar en obras de infraestructura. Particularmente muchos de estos chinos que llegaron, como 350, trabajaron en la construcción de la carretera central, que es esa carretera que le llaman la carretera vieja de Cagua, que va desde el viejo San Juan hasta Ponce. Y ahí prácticamente comienza la primera oleada de los chinos a Puerto Rico durante el siglo XIX. Muchos de estos chinos, como confinados, estuvieron trabajando más de 20 años en la construcción de la carretera central. Wow. Curiosamente, la condena que se le imponía a estos confinados chinos era de 10, 12 años. Pero yo encontré expedientes en donde estaban 20, 22 años, y ellos pedían que lo sacaran del presidio provincial de Puerto Rico, y nadie les hacía caso, y terminaban cumpliendo 20, 22 años. Algunos de ellos murieron como confinados de enfermedades, ¿verdad?, que surgen estando presos. Algunos de ellos logran cumplir sus condenas y se quedan en Puerto Rico, cerca de donde estaban trabajando en la construcción de la carretera central, como por ejemplo en Calley, Guayama. Muchos terminan casándose, teniendo familia, algunos regresan al área metropolitana, e inclusive he encontrado fondas de comida que eran propiedad de chinos que habían sido confinados en Puerto Rico para el siglo XIX, y que cuando salen y cumplen su condena, pues montan estos negocios en lo que hoy en día sería el viejo San Juan. Wow. Sí, que tienen una historia bastante amplia y larga en Puerto Rico. No es que llegaron los otros días aquí, como uno puede pensar. ¿En qué momento entonces es que ellos comienzan a establecer sus negocios, a ser empresarios? ¿Fue más o menos en esa época cuando comienzan las fondas, o hubo algún boom más adelante en el siglo XX donde ellos entonces comienzan a proliferarse, ¿verdad?, los negocios y eso en Puerto Rico? Pues durante la primera oleada, pues sería así, en ese periodo, 1880, cuando algunos logran salir de prisión, 1890, inclusive cuando viene la guerra hispanoamericana, 1898, por decreto del gobierno, pues los chinos que quedaban en el presidio, que todavía quedaban chinos en el presidio, pues los liberan. Okay. Y ahí muchos de ellos, pues, como no tienen empleo, pues algunos de ellos comienzan a montar negocios de comida, fondas. Algunos se dedican, por ejemplo, a cocineros. El obispo llegó a tener un cocinero para esa época que era chino, pero, ¿verdad? No es que todos se dediquen a montar negocios, pero algunos de ellos comenzaron a dedicarse a pequeños negocios de comida, que es lo que le llaman en ese tiempo fonda. Luego de ese primer grupo de chinos que llega otro grupo de chinos a partir de 1960, okay, con la revolución de Fidel Castro. Okay. Que ahí entonces eran chinos que ya vivían en Cuba, que ya se habían establecido en Cuba, que llevaban tiempo en Cuba. Cuando explota la revolución de Fidel Castro, pues entonces muchos de ellos pues salen de Cuba, llegan a España, llegan a Miami, y por alguna razón le hablan de Puerto Rico, y al igual que muchos cubanos que hicieron lo mismo para la década del 60, 61, 62, que se establecieron en Puerto Rico, pues ahí también comienzan a llegar chinos cubanos y se establecen en la isla, y ahí también comienzan a montar negocios de comida y heladería, que son muy famosas cerca de los cascos urbanos, Río Piedra, Guayama, Ponce. Pues
muchos de los chinos que montan esta heladería de frutas naturales eran chinos que venían de Cuba para la Ok. década del 60. Aquí en Cagua hay una cerca en Rex Ice Sí, Cream, sí, que correcto. yo iba. Esa de Cagua, los muchachos que la tienen son familiares de los de Ponce, Ok, que fue la primera heladería china que se estableció en Puerto Rico para el 1962-63. wow. Eh, y básicamente los que montan esa heladería son chinos que venían de Cuba, algunos de ellos ya tenían heladería en Cuba, Ok, de frutas naturales, con máquinas que venían de Italia y prácticamente llegan aquí a Puerto Rico buscando un lugar que se pareciera a Cuba con el idioma español que ellos hablaban. Entonces montan esa heladería, después llegan otros chinos también de Cuba y entonces pues se van asociando y llegaron a ver para la década de los 80 más de 30 heladerías de chinos en todo Puerto Rico. ellos hacían un gelato para esa época antes de que eso se hiciera Famoso. famoso aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Inclusive la famosa heladería de Lares, no sé si la han escuchado, que venden Ujú. Los helados sabores. los sabores, pues básicamente surge de la heladería de los chinos, porque ellos fueron primero. Ok, Los chinos montaron heladería en el 62, 63 y la del área es del 68. ok. Claro, ellos son mucho más creativos en los sabores porque la heladería del área pues implementa arroz, habichuela, yautía. En el caso de los chinos pues mayormente se quedaron Las frutas. con los sabores de frutas y los más tradicionales. Ok, ok. Excelente. Tengo una pregunta que me envía Marilyn Díaz a través de Patreon. Ella me dice que en Estados Unidos, o ella ha escuchado que en Estados Unidos había o hay una práctica en que chinos traen algunos familiares o conocidos a trabajar desde China, ¿verdad? Hacia Estados Unidos, muchos de ellos a cambio de dinero o de trabajo forzoso, ¿verdad? Que tienen que pagar por que los traigan o ya sea con dinero o con trabajo y a veces están trabajando de manera forzosa o sin un salario. ¿Eso es algo que se ha dado en Puerto Rico o se da en Puerto Rico en la actualidad? Bueno, en la actualidad, pues no sabría decir, pero sí, a principios del año 2000, de la década del 2000, en Puerto Rico el gobierno federal atrapó a un grupo de chinos que se dedicaba a traer, ¿verdad?, personas que venían de China, pero los traía de República Dominicana y es lo que Marilyn Díaz en su pregunta llama, ¿verdad?, la trata humana. Ok, Y en Puerto Rico sí, para principios de la década del 2000 había un grupo de chinos que se dedicaba a hacer eso. Aparentemente cobraban una cantidad de dinero, tenían unos contactos en República Dominicana y de República Dominicana los traían a Puerto Rico, eh, posiblemente para trabajar en la isla o posiblemente para que se fueran a Nueva York. ok. Eso en la actualidad no sé si ocurre, pero sí ha ocurrido en Puerto Rico, en Nueva York. En Nueva York hay muchísimos casos de eso. Ujú. Inclusive yo me recuerdo en la década de los 90, 2000, ver películas de Hollywood que presentaban, ¿verdad?, cómo llegaban estos barcos con cargamento de chinos ilegales y los escondían, los ponían a trabajar, a muchas mujeres las prostituían, a los hombres los ponían a trabajar en la cocina de los restaurantes y obviamente como estaban ilegal, pues estas personas no podían acudir a la justicia y en muchos casos pues le cobraban una cantidad alta. He escuchado que hasta 60,000, 80,000 dólares Wow. y hasta que no pagaban esa suma, pues entonces no los liberaban, entre comillas, ¿verdad? Y si esa persona pues intentaba escapar o hacía algo, pues entonces le decían que iban a tomar represalias con sus familiares en China. Entonces pues esa persona pues se asustaba, se intimidaba, porque los mafiosos sabían dónde estaba su familia en China. Eh, pero déjeme decirle algo, igual ocurre hoy en día con dominicanos y otros grupos de inmigrantes en distintas partes del mundo.
Sí. en la actualidad. Pero sí, ha ocurrido con los chinos y en el caso de Puerto Rico también han habido esos casos. Sí, eso que menciona, lo he escuchado sobre los haitianos también, que cuando los traen de República Dominicana para Puerto Rico, les cobran unas tarifas sumamente altas. Si no pagan, pues amenazan a sus familiares que están en Haití y demás con matarlos y hacerles daño. O sea, que es una práctica común en la trata humana, parece, Sí. de ponerlos a hacer trabajo por un dinero y después amenazar a su familia si no cumplen. Tengo otra pregunta, esta me la hace Javier, también a través de Patreon. Él me dice que pues China es un país muy grande, ¿verdad? Tiene muchos dialectos, diferencias regionales. Ahora mismo en Puerto Rico hay diferencias regionales y somos bien pequeños. Así que él me pregunta si hay una región en particular de China de donde son la mayoría de los chinos que llegan en Puerto Rico o si están distribuidos de una manera bastante uniforme, ¿verdad? Los que llegan aquí a Puerto Rico. Pues la mayoría de los chinos que llegan a Puerto Rico llegan de Cantón. Inclusive en la década del 60, 70, casi todos eran de Cantón. Ok. Mi papá vino de Cantón y casi todos sus amigos eran de Cantón. Era una zona muy propicia para poder salir con facilidad, porque de Cantón salían a Hong Kong y de Hong Kong pues entonces podían llegar en barco a prácticamente cualquier parte del mundo. Y le digo en barco, ¿verdad? En los tiempos que ellos salieron, de cada 30, 40, 50, ya más reciente, en avión. Pero la mayoría de los chinos que viven en Puerto Rico y que se establecieron en Puerto Rico a partir de los 60, los que venían de Cuba, eran oriundos de Cantón y hablaban cantonés. Hoy, pues, ha cambiado un poco, ya la mayoría, pues, viene de distintas zonas de China, inclusive de la capital, Beijing, y ya cambia un poco el dialecto porque a partir de la década de los 90, 2000, en China, el único idioma que se habla es el mandarín. O Ok. sea que muchos de los chinos que llegan hoy en día, pues, hablan mandarín, y los que llegaron antes, pues la mayoría habla cantonés. En regiones, pues San Juan es la zona donde más chinos hay, pero hay otros municipios como Bayamón, Guaynabo, Caguas, Ponce, Mayagüez, que también tiene una cantidad eh, bastante grande, ¿verdad?, de miembros de la comunidad china. ¿Cuál sería la razón por la cual muchos de ellos que quizás venían a Puerto Rico para utilizarlo de puente hacia Estados Unidos o hacia alguna otra parte, se terminan quedando acá? Pues sí, esa es muy buena pregunta porque por lo regular la mayoría viene con la idea del trampolín, ¿verdad? De llegar a Puerto Rico para después irse a Estados Unidos, y porque pues muchos ven casi a Puerto Rico como si fuera Estados Unidos, aunque no lo es. Yo creo que el clima es un factor que ayuda, el hecho de que conocen a otros miembros de la comunidad china. Muchos chinos que llegan a Puerto Rico a veces vienen invitados por otros miembros de la comunidad china. Ok. Eh, yo he conocido casos, ¿verdad? Que por ejemplo, le pregunto recientemente conocí una muchacha en una universidad que el esposo es chino. Y le pregunté, ¿y cómo su esposo llegó? Ah, porque una prima ya estaba aquí. ¿Y él tiene más familia? No, no tiene más familia, solamente la prima. Y la prima le dijo que viniera legalmente, ¿verdad? Con todos los trámites de la ley. La prima le dijo que esto era aquí chévere, que podía trabajar, que podía generar buen dinero y decidió venir sin ningún otro tipo de familiar. Pero la mayoría pues tiene algún vínculo, tiene algún amigo, tiene algún familiar que ya está establecido aquí, y cuando llegan pues ganan quizás una cantidad pues suficiente de dinero. En China el salario mínimo es bien bajito, para que ustedes tengan una idea. En China actualmente una persona trabajando en una fábrica casi todos los días, 10, 12 horas al día, gana lo equivalente en Puerto Rico, Estados Unidos, a $400, para que usted tenga una idea. O Wow. sea que ellos vienen a Puerto Rico o a Estados Unidos y qué sé yo, pueden generar 1.500 al mes
o $2,000 al mes, pues para ellos es suficiente dinero para poder enviar a su país. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Puerto Rico, ¿verdad? Ellos ven que es un país pues relativamente, ¿verdad? Tranquilo, seguro, donde hay gente amable y pues deciden quedarse aquí y muchas veces pues terminan casándose. El mismo caso que le acabo de contar, ¿verdad? Este señor vino por una prima que tenía, aprendió a trabajar en restaurantes de comida, se quedó, se terminó casando con una de las empleadas puertorriqueñas del restaurante y ya tienen 2 hijos. Y pues me imagino que se quedará hasta que se retire y hace su vida aquí en Puerto Rico. Eso está excelente, muy bien. Quiero cambiar un poco el tema y volver al tema de lo que es este podcast, ¿verdad? Que son casos criminales. Hoy en día, bueno, no hoy en día, siempre Puerto Rico ha sido un país que es bastante violento, porque todos los días escuchamos las noticias y vemos los casos. Esta misma madrugada que estamos hablando ocurrió una masacre y es algo que está ocurriendo con bastante frecuencia. Quería preguntar si usted entiende o la percepción es que se ha reducido, si ha aumentado o si se mantiene igual la cifra de ataques violentos hacia los miembros de la comunidad china en Puerto Rico. Pues yo creo que se ha mantenido más o menos igual. También hay que tomar en consideración que la población ha bajado en Puerto Rico. No es la misma población que quizás había 10, 15 años atrás. La población ha disminuido. La cantidad de restaurantes chinos ha disminuido. En el 2015 yo hice una estadística y habían sobre 600 restaurantes chinos. Hoy en día hay como 530 aproximadamente. Yo entiendo, ¿verdad?, que las cifras de ataque y de asalto pues, han estado más o menos igual. También esto ocurre como ocurre con otras comunidades y con otros lugares. Tiene unos momentos que se eleva y otros momentos que baja. Pero yo entiendo que ha estado más o menos igual. ¿Y a qué se debe, ¿verdad, en su opinión, a que los comercios de la comunidad china hayan sido tan vulnerables ante la criminalidad en Puerto Rico? Porque son un blanco que es bastante frecuente, por lo que yo pude ver en su libro, de robos, de asaltos y este tipo de ataques violentos. Yo pienso que los ven como una comunidad vulnerable, ¿verdad? Una comunidad pues tranquila, callada. Muchos tienen problemas con el idioma. A veces se les hace difícil comunicarse con la policía porque muchas veces pues no lo entienden. Y yo creo que los mismos asaltantes, los mismos criminales pues entienden que es una población de fácil acceso y que quizás pues muchos de estos casos pues la policía tampoco va a hacer un esfuerzo grande por esclarecerlo. Y yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Como una población vulnerable. Los lugares que muchas veces están estos restaurantes, los restaurantes chinos muchas veces no escatiman en dónde establecerse. Los restaurantes chinos es un tipo de restaurante que trata de ser accesible para todo tipo de personas, ¿verdad? Hay restaurantes chinos lujosos, hay restaurantes chinos que están en los centros comerciales, pero muchos restaurantes chinos también quieren llegar al público común y corriente. Posiblemente donde no hay un Burger King, pues sí, un chino se aventure a poner un restaurante chino y pues quizás no son los lugares más seguros de la isla. Entonces, otra cosa, los restaurantes chinos, pues antes de la pandemia, después de la pandemia, eso ha cambiado un poco, prácticamente con todos los comercios de comida, pero antes los restaurantes chinos, pues yo me acuerdo que el restaurante de mi familia abría a las 10 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. Y otros restaurantes que yo conocía en la zona de Ponce cerraban a las 12 de la noche. Entonces, pues, tienden a operar hasta altas horas de la noche cuando, pues, la posibilidad de un asalto o de un crimen, pues, es mucho mayor. Yo entiendo que esos son los factores. En el capítulo del libro de usted, Chinos PR, donde habla de los crímenes de odio, menciona varios ejemplos de crímenes en contra de comerciantes chinos en Puerto Rico.
particularmente el de Chu Kang-woo. Si lo digo mal, perdóneme, ¿verdad? Porque yo, pronunciando nombres chinos, no soy un experto. Algunos de estos casos se ha logrado esclarecer, muy poco. Que usted sepa, hay casos que han ido a juicio o se ha logrado alguna convicción por alguno de estos asesinatos que usted menciona en su libro. Que yo sepa, solamente un caso de Morovi se encontró, ¿verdad? El asesino. Y este caso, ¿verdad? Se logró identificar el asesino luego que la comunidad china hace una rueda de prensa, una conferencia de prensa, y curiosamente después que la comunidad china hace esa rueda de prensa, pues a los 2 o 3 días la policía dice que había capturado al asesino de un chino, de un asesinato ocurrido en Monrovia. Pero aparte de eso, pues entiendo, ¿verdad? O no tengo conocimiento de otros casos que se hayan esclarecido. Hay un tema que con esto quisiera cerrar y es que cuando yo comienzo a leer el capítulo de donde obtuve la información para el episodio que hice la semana pasada, usted lo plantea como crímenes de odio y aquí en Puerto Rico, por alguna razón, la gente reacciona de una manera que a veces yo no entiendo cuando se le pone algún tipo de título como este, ¿verdad? Crimen de odio, cuando mencionan feminicidio, por ejemplo, cuando mencionan transfeminicidio más aún, y hay muchas personas que estos conceptos como que o estas definiciones le chocan o le molestan por alguna razón, porque usted lo plantea como crimen de odio, cuando alguna persona puede decir, no, pero no es un crimen de odio, a ellos no los asaltaron porque eran chinos, o porque odian a los chinos, sino que los asaltaron pues porque le querían robar el dinero. Yo lo planteo de esa manera por la misma definición del concepto. Un crimen de odio es todo aquel delito que va motivado por un prejuicio hacia o contra la víctima. Por ejemplo, por razón de color, sexo, orientación sexual, que aquí en Puerto Rico ocurre, identidad de género, origen étnico. Eso también aplica a los crímenes de odio. Esa es la definición que se usa. Estatus civil, lugar de nacimiento. Inclusive hasta por una condición física o mental, condición social, hasta edad, creencias religiosas o políticas. Dentro de todo esto entra la definición de un crimen de odio. Por eso es que yo lo veo de esa manera. Inclusive en el 2017 la superintendencia de la policía me invitó a dar unas conferencias por todo esto que ocurría dentro de la comunidad china, y ellos mismos me dicen sí. Básicamente, cuando hay un delito contra un grupo de extranjeros, sea chino o no sea chino, inclusive los dominicanos, nosotros lo clasificamos como un crimen de odio. Ok. O sea que, y déjeme decirle, dentro de la misma comunidad china, he tenido personas que me dicen, pero yo no creo que sea un crimen de odio. Bueno, es que esa es la clasificación que se le da. Que se le da, correctamente. No es que yo esté exagerando y estoy diciendo, ¿verdad?, que hay un odio en contra de la comunidad china o en contra del restaurante, pero ya de por sí, a la hora de elegir a la víctima, porque quizás pues, se ve como extranjero, se ve como una persona que está aquí y que viene a otro país, que no conoce el idioma, que tiene dificultad para comunicarse por el idioma, ya ahí entra la categorización de crimen de odio. De acuerdo. Con respecto a este mismo tema, Manolo Mato, que él hace un podcast también, se llama Cucubano, él me envía la siguiente pregunta. Él me pregunta, o me dice también, que la mayoría de los casos de violencia contra la comunidad china en Puerto Rico tienen que ver, como hablamos ahora, ¿verdad?, con ser empresario y con robo a sus negocios. Pero que usted sepa, ¿se han dado casos en Puerto Rico del tipo de crimen de odio que ocurre en Estados Unidos, que es que se hacen ataques directos a personas por ser asiáticos o por ser chinos puertorriqueños, como pasa? Y yo he visto casos en Estados Unidos que hay un asiático que está por la calle y viene una persona y lo agrede,
Es algo que estuvo como que bastante, no quiero decir de moda, pero sí en los pasados años se vieron muchos videos de ataques así en el subway de Nueva York, en las calles de las ciudades. ¿Ha habido casos así en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, que yo conozca, no. Okay. Puede ser que hayan ocurrido, ¿verdad? Uh-huh. Pero que yo conozca así y tenga información, ¿no? Durante la pandemia, sí, hubo mucho discrimen contra la comunidad china en Puerto Rico. Uh-huh. Inclusive, antes de que el COVID llegara a Puerto Rico, antes, antes de que se hiciera el lockdown en la isla, los negocios chinos, los restaurantes chinos, bajaron las ventas un 50-60%. Yo tuve, por ejemplo, casos en donde miembros de la comunidad china me decían, profesor, la gente no viene a comprar comida, las ventas han bajado, voy a tener que cerrar. La gente piensa que los chinos tenemos el COVID y hace 10 años que yo no viajo a China. Yo desde que llegué a Puerto Rico Sí. no he salido de Puerto Rico, o sea que yo tengo la misma posibilidad de tener COVID que cualquier puertorriqueño que no ha salido de la isla. Claro. Y ahí sí le digo, ¿verdad? Hubo discrimen en ese sentido porque la gente pensó, ¿verdad? Que por el hecho de ser chino ya usted tenía COVID. Y lo curioso es que el mismo secretario de Salud llegó a decir a principios de la pandemia 2020 que no había temor de que el COVID llegara a Puerto Rico porque no habían vuelos que vinieran directamente de China. Wow. O sea que el mismo secretario de Salud dijo, estamos seguros porque aquí no llegan chinos directamente de China y ellos son los que traen el COVID. Cuando el COVID llegó por Sí. una italiana en un crucero y por un panameño que vino al Festival de la Salsa y después se supo que tenía COVID y hubo que buscar toda la gente que se sentó a su alrededor. Para mí, ya eso es discriminatorio porque estamos achacando Uh-huh. a que solamente los miembros de la comunidad china o la gente que venía de China eran los que iban a traer el COVID a Puerto Rico, cuando no fue así. Le digo más, yo creo que durante los primeros 6 o 7 meses yo no llegué a conocer ningún chino en Puerto Rico que tuvo COVID, para que ustedes tengan una idea. Pero siempre se generalizó esa visión. Sí. Y yo creo que de por sí, ¿verdad? Eso es discrimen Claro. que vivió la comunidad china. No en forma de ataque, como usted bien dice, que claro, en Estados Unidos, California, Nueva York, en el sur, y mayormente fueron las mujeres las que más recibieron los ataques. Prácticamente en Estados Unidos los crímenes contra la comunidad china aumentaron casi un 400-500%. Wow. No se recomendaba a ninguna mujer con rasgos asiáticos, porque podían ser de cualquier parte de Asia, pero ya Uh-huh. se clasificaban como China, y entonces personas mayores con rasgos asiáticos fueron atacados en muchísimas ocasiones. En el caso de Puerto Rico no llegó de esa manera, o yo no conocí ningún caso, pero sí contra los restaurantes, contra los negocios, se vieron muy afectados hasta antes de llegar el COVID. Ya después cuando llegó, pues todos los negocios se vieron afectados. Claro. Me agradó mucho esta conversación. Tengo que decirle que aprendí muchas cosas que no sabía, otras que ya había escuchado en plan de contingencia, pero son sumamente interesantes. Si hay alguna persona que quisiera saber más de este tema, que quisiera leer más de la información que usted publica, ¿dónde lo pudiese hacer o cómo lo puede hacer? ¿Cuáles son sus libros? Sí, yo tengo 2 libros, Los chinos en Puerto Rico. Ese es el primero que se publicó en el 2015 y el segundo que acaba de salir, o salió en octubre del 2023, Chinos PR, que es donde están muchos de estos ensayos sobre los crímenes de odio y otros temas contemporáneos sobre la comunidad china. Esos libros los puede conseguir en casi todas las librerías en Puerto Rico, Libros 787, Casa Norberto en Plaza de las Américas, entre otros. Si me quieren escribir, me pueden buscar por Facebook, así mismo, José
Lee Borges. Ahí yo tengo una página de Facebook y en Instagram hay una página de los libros que se llama Chinos PR. Perfecto, pues saben que pueden buscar a José Lee Borges en Facebook, síganlo en Instagram, Chinos PR, y si van a comprar los libros, pues yo les recomiendo que utilicen libro787.com, ahí se los envían a sus casas y si usan el código CrimePodPR, pues el shipping les sale gratis, así que tienen ese beneficio. Chinos en Puerto Rico y Chinos PR, que son los dos libros de José Lee Borges. Así que, José Lee, gracias por tu tiempo, gracias por acceder a esta conversación tan interesante. Y antes de que comenzáramos la grabación, me hablaste de unos casos muy interesantes que no salieron en el episodio anterior. Y ya prontito, pues vamos a estar también tocando esos temas.